Comenzamos. Los Supersónicos, una serie de TV que narra la historia de una familia futurista. Y claro, ese es el panorama que nos imaginamos cuando hablamos de una época moderna. Robots sirviendo para nosotros, autos voladores, clonaciones de nosotros mismos. Nada lejos de nuestra realidad, pues hoy en día tenemos todo al alcance de nuestras manos. Con un simple botón hacemos compras, monitoreamos nuestra salud e incluso vamos a otros lugares sin la necesidad de movernos. ¿Pero qué es en realidad esa época moderna? Que nos marca la historia y que surge siglos atrás en una ciudad que se levanta de la devastación que dejaría una terrible pandemia. Italia, la cuna del Renacimiento, la ciudad que vería nacer a quien sería reconocido como el mayor polímata de la historia, apodado el hombre del Renacimiento. Sí, bienvenidos a la primera emisión de Psicóticos y Cuerdos, el podcast donde semana a semana les narraré la vida, historia, hechos o sucesos que para bien o para mal hayan marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos. Estará acompañándome en cada episodio Víctor. Saluda a todos, Víctor. ¿Qué onda, gente? Pues muy contento de empezar este proyecto. Va a ser un podcast donde nos vamos a divertir y vamos a aprender mucho. Bienvenidos. Pues como ya dijo, qué agradable que nos acompañen y como mencioné al inicio, nuestro primer personaje es Leonardo da Vinci, así que vamos a comenzar. Bueno, don Leonardo da Vinci nace en abril de 1452 en Florencia, Italia. Es hijo ilegítimo de Piero Fruosino y de una campesina llamada Caterina. Su padre, por un lado, era de una familia reconocida y su madre, como ya mencioné, era campesina. Por ende, él nunca fue reconocido como hijo legítimo. En la época del medievo era mal visto, entonces por ende no podría heredar ni el apellido, ni tierras, ni lo que era la profesión de su padre. Sí, es por eso que le decían Da Vinci, porque realmente el apellido del papá no lo podía obtener. No lo tenía, era por su localidad donde nació claro. En Florencia, en una localidad de Florencia llamada Vinci. Sí. Él vivió toda su infancia en la casa de su padre, con sus madrastras, sin el privilegio de una educación. Claro, eso no le impidió desarrollar lo que más adelante serían sus talentos. Lo primero de lo que se dio cuenta su padre es que tenía cierta inclinación por el dibujo y por el arte, y el deseo de conocimiento y, claro, su gran ambición. Algunas investigaciones arrojan que él era ambidiestro, que podía escribir con ambas manos y al revés. Por eso se dice que creó la escritura especular. Algunos creen que no tenía como que alguien que lo guiara por cierto camino y por eso él desarrolló esa manera de escribir. No es como ir a la escuela y que te digan las reglas de la gramática, era lo que sucedió con él. Se dice que también era para ocultar sus escritos, ¿no? Que alguien más se los robara. Se robara sus investigaciones. Tan importantes. También va por ese lado su manera de escribir. Siendo que no podía desarrollar la profesión de su padre, fue ingresado en 1469 como aprendiz a la escuela de Andrea del Verrocchio. Este tipo, el Andrea, creo que era uno de sus mejores amigos de su papá. Él fue quien le pidió que ingresara a este güey, a Leonardo. En ese tiempo se llamaban las cofradías, que son los lugares donde la gente iba a aprender pues arquitectura, pintura, dibujo en cerámica, que fue lo que aprendió Leo. Exacto, es ahí donde desarrollaría su talento por el dibujo, la pintura y claro, algunos otros conocimientos como la rama de la química, las técnicas de grabado, la escultura, y empezaría a despertar su interés por la anatomía. Ya para 1475
pinta un ángel en el cuadro del bautismo de Cristo, cuadro que había sido pedido por la iglesia de San Salvi a Andrea del Verrocchio. Es cuando Andrea del Verrocchio se da cuenta que realmente tiene bastante talento. Y que ha sido superado, que su alumno le ha superado. Incluso hay una leyenda que dice que cuando vio que Da Vinci era mejor que él, dejó de pintar. Sí, es lo que dicen los historiadores. De hecho, por ahí hay una frase bastante cierta y me gustaría ahí compartirla. Dice: solo un pupilo mediocre no superará a su maestro. Entonces es como él se da cuenta que ya superó a Andrea. Es en este periodo donde surge la primera polémica que marcaría la juventud de Leonardo, pues en 1476 es acusado de sodomía. Sodomía era la acusación de tener relaciones homosexuales, o sea que Leonardo se estaba tirando a un güey. Y claro, el medievo, y era mal visto por la iglesia. Hay una investigación que se dice que en ese tiempo la acusación era anónima. Ponían afuera del centro de justicia de aquel tiempo un barril y la gente llegaba y metía algún papelito con la acusación. Es por eso que realmente nunca se supo si fue realmente cierto que pues este güey se estaba chingando un cabrón. Pero en base a eso se empezó a especular que era homosexual, porque realmente dentro de las investigaciones por los historiadores no hay rastro de que haya tenido alguna novia, esposa y descendencia. Es más, se dice que tenía cierta aberración por el acto de la cópula. Entonces, ¿qué? ¿Se la jalaban? No lo sé. Bueno, ya, finalmente, después de haber manchado su nombre, en 1482, Leonardo abandona Florencia y se muda a Milán, y se presenta ante Ludovico Sforza, el duque de Milán. Fue ahí donde Leo presta sus servicios al duque. Él decía que tenía bastante conocimiento en ingeniería, arquitectura y pintor. Le presentó unos bocetos de algunas armas militares, el cual Ludovico en ese momento no estaban interesados por las armas, mas sin embargo le agradó la profesión de pintor y le encargó que pintara talento para la pintura, y su primer trabajo fue que pintara un retrato del amante de este güey. Perro. La amante de Ludovico, ¿no? De Ludovico Sforza. Es correcto. Fue algo que no le agradó porque inicialmente no iba para eso, pero sin embargo lo tomó. Como dice el meme, me ofende mucho, pero lo voy a tomar. Sí, de hecho lo hacía más por dinero que por gusto. Por gusto. Mira qué cabrón. Trabaja para Ludovico 17 años. Durante este periodo desarrolló bastantes proyectos, ganándose el título de ingeniero de la corte. Algunos de sus bocetos que presentó y que posteriormente desarrolló durante su tiempo de trabajo fue la creación de un tanque de guerra, la ametralladora y algunas fortalezas como el puente que se destruía al paso del enemigo. Una bayoneta gigante, ¿no? Me parece también. Había ya en ese tiempo ya existían las bayonetas, nada más que él imaginaba una tamaño enorme. Entonces prácticamente era una máquina de matar. Cabe mencionar que su boceto del tanque de guerra fue inspirado en los caparazones de las tortugas, pero tenía una falla. Las ruedas giraban en el lado contrario, por ende no podría ir a ningún lado. Se cree que esa falla fue a propósito por él para que nadie le robara la idea. Como era el mecenas de la corte, pues hacía de todo. Él hacía lo que le daba la gana, le daban permiso de todo y finalmente le encargan la tarea por la que había ido. Ya era como el segundo amante de Ludovico. Sí, literal, sí era homosexual. Literal. Y después de ganarse el título de ingeniero, le encargan la tarea por la que él iba realmente. Y fue la estatua del padre de Ludovico, montando un caballo. Es ahí cuando Leo abre un taller y se dedica a hacer lo que era... A la creación del caballo, al desarrollo de la creación del caballo. Del caballo, ajá. Ahí es cuando se le otorga un aprendiz. Un aprendiz muy
muy pequeño. Muy niño, 10 años. Se me hace bastante raro porque se dice que tenían un vínculo más allá de lo profesional. El pequeño Salai, un diablillo. Mira el dicho, o sea, también el apodo, ¿no? Sí. Es un diablillo. Ya empieza a realizar bocetos a tamaño escala para complacer a Ludovico. El tamaño real del caballo, que iba a ser de bronce, era de 8 metros. Pero el sueño se ve frustrado porque las tropas francesas amenazan con invadir Milán y el bronce que iba a ser destinado a la estatua del caballo es utilizado para las armas. Pero esta no fue la única tarea que los Sforza le pedirían a Leonardo. Otra de sus tareas importantes fue la decoración de la capilla de los Sforza. Y fue ahí donde se le encarga que pinte un mural que la decorara. Y es ahí donde Leonardo desarrolla la Última Cena, una de sus más famosas pinturas y las que más polémica las rodea. Sí, conocida, ¿no? Exactamente, por rodeada de investigaciones, de especulaciones. Se cree que Leonardo introdujo un mensaje en dicha pintura. De hecho, todos lo sabrán por la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci. Muy buena. Ajá, para quienes ya la leyeron, sabrán de qué estamos hablando, y para quienes no, pues léanla. Vamos a darles un poquito de lo que... Ajá, de lo que dice tenerlos el libro, ¿no? en contexto con respecto al libro. Una de las teorías que marca la novela es que el personaje que está al lado de él, o el apóstol Juan, era María Magdalena, por los rasgos que Leonardo le pintó. Lo pintó como una figura femenina, más afeminado, con rasgos Afeminados. de mujer, Sí. afeminados. De hecho, hay algún documento donde se dice que en aquel tiempo de Jesús, la esposa del anfitrión tenía que estar del lado derecho. Entonces, por ahí es donde también se dice que... Se cree que era María Magdalena, la esposa de Jesús, que escondía algo con respecto a... que era supuestamente la descendencia de Jesús. Porque se dice también en el libro que Jesús tuvo una hija con María Magdalena que se llamaba Sara. Sara. ¿No? Muchas polémicas con esa pintura. Si la pueden ver ahí por internet, se darán cuenta que abajo del lado derecho hay un nudo en el mantel, que igual se dice que cuando había una mujer presente en una cena, en aquellos tiempos había que atar un nudo en la esquina del mantel para anunciar que había una dama presente. Es correcto. No, son muchas. Se escondían supuestamente bastantes pistas dentro de la pintura que que se han encargado de ir investigando y llenar de especulaciones. Realmente no sabemos si sea cierto o no. Quizá Leonardo no tenía algo que esconder o que darnos a entender. Ajá, simplemente tenía talento y hizo la pintura como... Pero a mí en lo personal me gustaría, o me hubiese gustado, o tal vez para mí sería interesante que realmente fuera cierto, ¿no? Que fuera cierto. O sea, en el libro se habla de una secta que se llama el Priorato de Sion. Priorato de Sion, que se encarga de guardar ese tipo de secretos. Lo que no le conviene a la iglesia. Claro. Entonces, imagínense que en este tiempo de pronto se llegara a descubrir algo así, que Jesús no era como dicen, ¿no? Prácticamente no era esa figura divina la mayor parte de los mexicanos y de tal vez todos los países son católicos. Es una de las religiones más fuertes. Imagínense si de pronto cae. No es todo lo que nos han pintado a lo largo de la historia. Sí. Estaría muy, muy cabrón. Ajá. ¿No? En cuanto a economía, en cuanto a religión, en cuanto a todo. Pues sí, es sabido que la mayoría del dinero es manejada por la iglesia. Entonces, Perdón, mucha sed. Pues nada, lean la novela, recomendable, denos su opinión, qué piensan, están a favor de
de la iglesia o a favor de don Leonardo. ¿Creen que haya escondido algo? Y bueno, continuando con la pintura, Leonardo pasa 17 años trabajando para la dinastía Sforza. Finalmente ellos se rinden ante el ejército francés y él se ve obligado a mudarse, dejando pues sus mayores Tesoros. obras, sus tesoros, que fue el sueño inconcluso de la realización del caballo de bronce y No, de arcilla. El modelo fue de arcilla, pero realmente lo iba a hacer de bronce y fue utilizado para las armas. Y la pintura, la última cena, no quedó terminada y hasta hoy en día Se sigue reconstruyendo, ¿no? ha tenido 8 restauraciones y ya algunos creen que ya no queda rastro o rasgo de lo que fue los pinceles de Leonardo. También hubo quienes quisieron robársela. Imagínate qué tan como importante fue esta pintura para todos, o sea, prácticamente es una pintura Pues conocida mundialmente. Entonces, al punto de que fue tan agradable de querer robársela. Obtuve el dato de que el mismo Napoleón quiso arrancar como tal la pared y llevarse la pintura de lo no sé, importante, hermosa, bella que se le hacía la obra. Entonces Leonardo debe buscarse otro mecenas y le presenta sus servicios al duque de Venecia. Sí, ¿no? Igual le presentó unos bocetos. Fue el traje de buzo y el submarino. Las primeras bases del submarino. Sí, imagínate si este cabrón de Leo viviera hoy en la actualidad, ¿no? Y tal vez ya pensaría en carros voladores o en casas movibles, no sé, qué sé yo. La teletransportación, más allá de... La genkidama. Ay, ¿eso qué? Y en busca de su patrocinador, pues no deja de trabajar. Empieza a desarrollar una idea o una manera de hacer volar al hombre. Sí, fue ahí donde empezó a observar el volar de las aves, ¿no? Y ahí quiso implementar la manera en que ellas lo hacen. Muy y desarrolló varios prototipos exactamente de alas, y es ahí donde desarrolla otra de las bases de lo que hoy tenemos, el helicóptero. Y se basaba en una especie de tornillo que era manipulado por unos pedales. Sí, pero cabe mencionar que era muy, muy grande. Muy grande, entonces, por obvias razones. Garantizaba su fracaso total. Sí, no. Pero, pues tenía la idea, tenía las bases. Imagínatelo ahora viendo que realmente funcionó. Sí, imagínate qué diría hoy en día. ¿No? También creó unas alas artificiales. Basadas en los murciélagos. Tal cual, Igual pedaleando, pero creo que esas eran con la mano. Te recostabas y empezabas a pedalear y obviamente las alas iban moviéndose. Supuestamente también algo... destinadas al fracaso. Y nada estúpido, porque enviaba a sus estudiantes a los niños, probarla. A los niños estudiantes de 10 años. A probarlas. Otro de sus proyectos fue una especie de paracaídas. Era en forma cónica, cuadrangular cónica, y igual destinada al fracaso, pero si viera hoy en día que podemos lanzarnos de un paracaídas, se sorprendería. Nada descabellada su idea. Y pues ninguno de estos proyectos, de estas ideas, le interesó al duque de Venecia, por lo que se ve obligado a seguir pintando retratos, que fue en aquellos tiempos o en esos momentos de su vida, en ese periodo de su vida, uno de los trabajos que más le fueron solicitados, retratos de la realeza. Pero estos trabajos le interesaban poco. De hecho, uno de los datos que arroja las investigaciones de algunos historiadores es que le aburría pintar, por eso la mayoría de sus pinturas estaban incompletas. Finalmente se ve obligado a regresar a la ciudad que lo vio nacer, Florencia, pero se encuentra con alguien más joven y con el mismo talento que él, se ha convertido en el favorito, Miguel Ángel Buonarroti,
para ese entonces ya tenía como 50 años y Miguel Ángel era joven, creo que 28, 28 años, rivales de pinceles. Sí, de hecho, Leonardo odiaba a Miguel Ángel, Sí, ¿no? ¿no? Se argumenta que había una rivalidad y peleas. Sí. Se peleaban. Se arrancaban No a las golpes. greñas. No a golpes, se representa, se defendían con su arte. Con su arte. Por ende, se ve obligado a buscar trabajos fuera de Florencia. Y es ahí donde comienza a prestar sus servicios a uno de los duques más tiranos Violentos, sangrientos. de la época. César Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI. Un militar que utiliza a Leonardo como ingeniero en armas, en el arte de las armas, y en ese periodo destaca por la precisión de sus mapas de las ciudades. Sí, ¿no? Sí, o sea, empezó a dibujar mapas de las ciudades de aquellos tiempos y tú dices, pues, ¿cómo dibujas un mapa si no tienes la manera de ver la ciudad? Y eran con tal precisión que tú te asombrarías en estos momentos. O tú como persona hoy, ¿cómo sacas un mapa? Digamos que Maps. digamos que no tienes Google Maps, no tienes nada, no hay nada y tienes tu ciudad. ¿Cómo sacas un mapa de tu ciudad ya forjada, ya erigida? O sea, no hay manera de Sí, que ¿no? tú lo Tuvo que dibujes, tener ¿no? mucha Ajá, sí, imaginación, una imaginación o no sé, una visión. una manera de medir, de ver, no sé, algo. Es ahí cuando sus servicios se van interrumpidos porque el señor César Borgia mata a uno de sus mejores amigos sí, de de Leonardo. de Leonardo. Entonces regresa a Florencia y retoma su trabajo como pintor, iniciando otra de sus mejores pinturas, la Mona Lisa. O también conocida como la La Gioconda. Gioconda. Muy bien. Se dice que también hay muchos argumentos. Otra de pintura, esta pintura, ¿no? llena de polémica, de especulaciones, de mensajes, de ideas. De hecho, se cree que no solo en esa pintura, sino en la de la Virgen de las Rocas, utilizando su Habilidad, ¿no? no la habilidad, la tecnología especular, si se dice tecnología, poniendo al contrario la imagen, se refleja lo que es un extraterrestre. Entonces, una de las ideas, se cree que la inteligencia de Leonardo está basada en tecnología alienígena. Se cree que eran quienes le decían, que le daban las ideas y ese tipo de cosas. O futurista, ¿no? Porque también se dice Vale. que Leo, en vez de ser un buen investigador, un buen arquitecto, más bien Tenía el futuro. visión futurista, veía hacia adelante. Ahora entienden por qué hay que dejar Hay que dejar el pasado atrás. Sí, es la clave del éxito. Y pues en lo personal creo yo que esa pintura es más famosa que La Última Cena. Se cree que era Leonardo vestido de mujer, otros que era una mujer embarazada, Que era un hombre tal cual. que era un hombre, y pues la sonrisa, lo que esconde la sonrisa. Algunas de las especulaciones es que sonríe si tú la miras de cierta perspectiva, de cierto ángulo, de cierto ángulo, y la miras de otro ángulo y no sonríe. Entonces da a entender que su sonrisa esconde algo. Bueno, los que tengan mucho dinero pueden ir a visitar esa pintura a Francia. Nos invitan, por favor. Es un tesoro nacional que no tiene precio. De hecho, fue robada. Ahí está el dato de que fue robada. Por ahí de la década de 1900. Estuvo perdida 2 años y fue encontrada en un cajón falso. En un cajón falso dentro de una maleta. No y sé regresada al Museo del Louvre. Y hoy se encuentra protegida por un cristal antibalas, ¿no? Es lo que te voy a preguntar, si cuando fue robada, antes estaba protegida por ese cristal. No estaba protegida. Después del robo. Después del robo fue cuando ya tomaron más medidas para que no fuera de nuevo hurtada.
disculpen mi ignorancia, no sé si... ¿Qué pasa cuando robas un arte así? ¿La vendes? ¿A quién? ¿En el mercado negro? No, fue robada porque quería el personaje o la persona que la robó quería que se regresara a su lugar de origen, a donde pertenecía. Es como si yo fuera a robarme el penacho de Moctezuma. Que yo digo que nos pertenece, ¿eh? O sea, es algo... exactamente, yo digo que debería de estar aquí. Deberíamos de ir por él. A Viena. A Viena, bien. Bueno, entonces, al mismo tiempo que Leonardo está pintando la Mona Lisa, se le pide otra pintura, la batalla de Anghiari, en el Consejo de la Ciudad. En la sala del Consejo de la Ciudad en el año de 1503, pero también la deja inconclusa, porque en la pared contraria se le pide a Miguel Ángel que realice otra pintura. Entonces, pues no pueden estar juntos. No pueden estar juntos, exactamente, por la rivalidad. Porque le gustaba, recuerda que es homosexual. No le gustaba a Miguel Ángel. No hay datos de que digan que le gustaba a Miguel Ángel. Simplemente eran rivales. Y pues deja inconclusa la pintura. Y tiene la idea de nuevo, abandonar Florencia. Pero empieza a invadirlo el hecho de estudiar otro ramo de la ciencia y comienza con sus estudios de anatomía. Y creía que para entender la perfección de la anatomía humana debía empezar de adentro hacia afuera. Y es así como comienza a trabajar en la disección de humanos. Pasaba horas entre pues restos de cadáveres, vísceras aquí y allá, miembros. Prácticamente les hacía la autopsia, ¿no? Ajá, pues sí, hacía autopsias para poder dibujar músculos, la órganos, estructura ósea, los órganos, el funcionamiento de estos, los nervios, venas, o sea, todo. Se dice que también cuando Ajá. la gente moría de algún, por ejemplo, un paro cardíaco, comparaba el corazón del viejo que murió en un paro de la persona adulta con la de un niño. Con la de un niño, ¿no? Ajá, y es ahí cómo veía las arterias, cómo dibujaba el corazón. Entonces algo muy... Entonces eso era ilegal. El hecho de que diseccionara humanos era algo ilegal. ¿Y le valía? Pues sí, pasaba horas entre restos humanos y cuando la iglesia se dio cuenta, pues se vio obligada a prohibirle que siguiera trabajando en dicho proyecto. Eran tan reales sus dibujos que hasta ahora, ¿no? Hasta ahora toman en cuenta todos esos son dibujos. Las bases, de hecho son las bases de lo que hoy tenemos en base a la medicina con respecto a entender enfermedades que abarquen el sistema circulatorio, el corazón, los músculos, el sistema óseo, tanto el excretor como el aparato digestivo, todo lo dibujaba y se ve en sus códices. Sí, de hecho también lo hacía tenue, no había suficiente luz para poderlo dibujar bien. Sí, imagínate. Con pura vela, no había luz. Imagínate trabajar así en aquellos tiempos. Muy difícil, muy difícil. Fue el primero en documentar el primer caso de arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, dejando así varios tomos de cuadernos y códices documentando todos sus proyectos, sus estudios. Dibujos, más de 15,000 hojas tenía en sus cuadernos. Ajá. De hecho, se cree que en una de sus páginas está un autorretrato de cómo lucía el Leonardo de aquellos tiempos. Mencionaba mucho el nombre de su niño, ¿se acuerdan? De su ayudante, pequeño diablillo. Salai. Creo que no lo dijimos. Salai significa pequeño diablo. Pequeño diablillo. Sí, su nombre sí, pero no significa pequeño diablo. Otro de los datos que no mencioné era que su manera de pensar era análoga. Podía estar hablando de un río, de cómo funcionan los ríos y de ahí cambiarse a la similitud que hay de los ríos
a las venas, a las arterias del humano y de ahí pasarse a la estructura de algún edificio. Muy interesante, ¿no? Tal vez platicar con él. Ajá, imagínate debrayar, ir de un tema a otro, relacionando una cosa con otra. Supongo que hubiese sido bastante interesante, bastante Aprendías mucho, ¿no? aprender con él. También una de sus páginas, de sus códices, se encuentra el famoso hombre de Vitruvio. Es uno de los estudios de las proporciones del cuerpo humano. Bastante famoso el dibujo. Igual, ¿no? Como venimos mencionando de la anatomía. Ajá. También igual una pintura bastante interesante. Se dice que se extienden los brazos y mides de tu dedo medio de la mano derecha a tu dedo medio del lado izquierdo, es la proporción exacta de tu altura. Entonces él estaba muy, muy enfocado en las medidas exactas del cuerpo humano. De igual manera, tu ombligo... Describía que el ombligo era la parte central del cuerpo humano. Sí, es correcto. Que la frente mide igual que es la tercera parte del rostro, el pie, y que el pie era equivalente a un sexto de todo el cuerpo, de la altura de todo el cuerpo. O sea, que lo que mide tu pie es la sexta parte de la altura de todo el cuerpo. Entonces sí, realmente sí, eran datos que muy exactos, ¿no? Ajá, que quería arrojar dentro de su esquema, yo lo llamo un esquema de todo la anatomía. Sí, realmente una persona bastante interesante y bastante culta. Ya en 1517, el rey de Francia y gran admirador de Leonardo le invita a pasar su vejez junto con sus ayudantes en su castillo. Salai y otro joven. Pues ya para esa edad Leonardo ya no podía hacer nada, así que el rey únicamente lo buscaba para hacerle preguntas, para hablar con él, para aclararle ciertas dudas. Y eso le agradaba. Le agradaba, ¿no? Sí, creo yo que era narcisista. Sí, creo yo que le gustaba ser reconocido, le gustaba asombrado. ser el centro de atención. Sí. Exactamente. Entonces el rey lo buscaba, lo tenía en su corte y lo buscaba para simplemente aclararle dudas. Ya no hacía nada, ya para su edad ya no tenía la fuerza, ¿no? Sí, la fuerza para seguir trabajando, para desarrollar más proyectos, más ideas, más cosas. Ajá, lo que era él. Y que se dice que no tenía alguna religión, más sin embargo, se dice que alguna vez llegó alguien para poderse confesar. Ajá. En 1519 llama a un notario para hacer su testamento y se cree que ahí describe su funeral, que planeó su propio funeral, que mandó a solicitar 33 misas distintas en iglesias distintas. Pero eso fue su testamento, ¿no? Ajá, o sea, en su testamento declara que en su muerte, para él se van a anunciar 33 misas en 33 iglesias distintas y que su cuerpo sería llevado por el diácono y el subdiácono. Y así es. Finalmente, en su vejez, Leonardo sufre un ataque de apoplejía que le paraliza la mano derecha y le deja temblorosa la mano izquierda. Y finalmente, el 2 de mayo de 1519, fallece en brazos del rey Francisco I, el amo y señor Don Leonardo da Vinci. Así es, a una edad de 67 años, dejando un legado de conocimiento que cambiaría por completo a la humanidad. Hay algunos datos que no les mencionamos, como por ejemplo que fue quien inventó el tenedor, así como que el primero que explicó por qué el cielo es azul. Así como que Bill Gates compró uno de sus códices en 33 millones. De hecho, en algunos de sus softwares apareció como portada una de las páginas de ese códice. Y es así como el día de hoy acabamos con este podcast, conociendo la vida de Leonardo da Vinci. Espero que les haya gustado y que nos sigan
siempre Spotify. en Spotify. Síganos en Spotify, recomiéndenos y pues Un placer haber hecho estado con ustedes. este primer programa. Pasen lo bonito, muchas gracias y nos escuchamos pronto. Adiós. Pendientes con el siguiente episodio que vamos a subir. Adiós. Cuídense, bye.